Bienvenidos a la sección número 5 de la serie ¿Habrá mundanalidad en los 144,000 sellados? Hablando de la capacitación que produce la prueba, no en el sentido de limpieza de pecado, sino para cumplir una función. Así sucedió con José, de quien se dice en Conflicto y Valor, 11 de marzo, lo siguiente: la fiel integridad de José lo condujo a la pérdida de su reputación y su libertad. Esta es la prueba más severa a la que están sujetos los virtuosos y temerosos de Dios. El vicio parece prosperar mientras que la virtud es pisoteada en el polvo. La religión de José preservó la dulzura de su temperamento y su sentimiento de cálida y fuerte simpatía hacia la humanidad, no obstante todas sus pruebas. Apenas se incorpora a la vida de presión, saca a relucir todo el fulgor de sus principios cristianos en ejercicio activo. Comienza a ser útil a los demás. Está gozoso porque es un caballero cristiano. Dios lo estaba preparando bajo esta disciplina para una posición de gran responsabilidad, honor y utilidad. Y él estaba ansioso de aprender. Bondadosamente aprendió las lecciones que el Señor le enseñó. Aprendió a soportar el yugo en su juventud. Aprendió a gobernar, aprendiendo primero a obedecer. Estas pruebas, hermanos y amigos queridos, son tan severas que fueron en José. No hicieron otra cosa que dar a conocer el carácter que ya había en José. Veamos cómo se refiere a esto Elena de White en Conflicto y Valor, 11 de marzo. El verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no le volvió sombrío ni desconfiado. Tenía la paz que emana de una inocencia consciente y confió su caso a Dios. Encontró una obra que hacer, aún en la prisión. Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción. Esto es un horno. Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión. Fue la obra que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y su simpatía hacia los que estaban en dificultad y congoja, lo que le abrió paso hacia la prosperidad y honores futuros. No fue distinto con Elías, que hoy está disfrutando de aquello para lo que fue preparado por medio de las más severas pruebas. De él se dice: si en circunstancias penosas, hombres de poder espiritual apremiados más de lo que pueden soportar, se desalientan y abaten, si a veces no ven nada deseable en la vida, esto no es cosa extraña o nueva. Recuerden los tales que uno de los profetas más poderosos huyó por su vida ante la ira de una mujer enfurecida. Fugitivo, cansado y agobiado por el viaje, con el ánimo abatido por la cruel desilusión, solicitó que se le dejase morir. Pero fue cuando su esperanza había desaparecido y la obra de su vida se veía amenazada por la derrota, cuando aprendió una de las lecciones más preciosas de su vida. En la hora de su mayor flaqueza, conoció la necesidad y la posibilidad de confiar en Dios en las circunstancias más severas. Leí de Exaltar a Jesús, enero 25. Esa lección es precisamente la que necesitan aprender los 144,000 sellados durante el tiempo de angustia inmediato a la segunda venida de Cristo. Y con el propósito de que la aprendan es que serán sometidos a dicha prueba, pero no para ser limpiados de ninguna mundanalidad en su carácter, pues eso habrá ocurrido ya durante la prueba anterior, en el tiempo de angustia previo a las 7 postreras plagas, mientras aún hay gracia. En este contexto se lee en el discurso maestro de Jesucristo, la página 30, así: por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos.
La iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de conflictos penosos, se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones, pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado al que miran con aborrecimiento. Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también su gloria. En santa visión el profeta vio el triunfo del pueblo de Dios. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 15, 2 y 3 y 7, 14 y 15. Puede verse en esta declaración que los hijos de Dios de la última generación pasan por dos tipos de prueba. Una les purifica de toda impureza, la otra les capacita, les equipa para el servicio futuro en el templo de Dios. El captar el propósito de cada prueba es indispensable para ubicar nuestra frase en estudio en su contexto correcto. Después de lo visto hasta aquí, creo que vendría bien una síntesis de todo lo dicho al respecto, y ese resumen podría ser el siguiente. La declaración de Elena G. de White en El conflicto de los siglos, que dice que los hijos de Dios serán sometidos al horno para que se consuma su mundanalidad, tendrá su cumplimiento en la última parte del juicio investigador antes de que concluya el tiempo de gracia, durante el tiempo de angustia previo al tiempo de angustia de Jacob. Es decir, cuando esa purificación se da, es mientras todavía hay tiempo de gracia, mientras todavía hay abogado en el juicio. La posición que ubica dicha purificación posterior a la finalización del tiempo de gracia deja de lado aspectos fundamentales en el área de la escatología bíblica, según la entiende la Iglesia Adventista del Séptimo Día, puesto que esa purificación se da después de haber concluido el tiempo de gracia. Y si es así, habría que cambiar todo el cuerpo doctrinal adventista, puesto que habría que decir que, número 1, hay oportunidad de purificación y limpieza del pecado con todo lo que eso implica, a saber, arrepentimiento, confesión, perdón, etcétera, después de que Cristo deje de interceder en el santuario celestial. Habría que decir que, número 2, el tiempo de gracia continúa durante la caída de las 7 postreras plagas, puesto que sin gracia no hay oportunidad de purificación y limpieza de ningún tipo. Habría que decir que, número 3, los 144,000 serán sellados teniendo aún impurezas en sus caracteres, o sea que el sello del Dios vivo será puesto sobre hombres y mujeres impuros. Por otro lado, supongamos que aceptamos que esta purificación de toda mundanalidad se dará en los 144,000 después de sellados, habiendo acabado ya el tiempo de gracia, como nos lo proponen varios de los teólogos actuales de la Corporación Adventista. Esto nos llevaría a otra situación extremadamente peligrosa. ¿Cuál? Veamos. Aceptar dicha teología obliga a creer que se puede alcanzar la purificación del pecado sin necesidad de la gracia de Dios y de su mediador, nuestro Señor Jesucristo. Puesto que lo que estos señores están proponiendo es que dicha purificación tendrá lugar cuando ya no habrá ni gracia ni mediador. Y si eso que proponen estos señores es cierto, entonces, para ser salvos no necesitamos ni la gracia de Dios ni a su mediador, puesto que la purificación del pecado lo realizará o la realizará la prueba de la aflicción, no Cristo, ni su gracia ni sus méritos. Y esto tiene un nombre, se llama salvación por las obras, por méritos propios. En el caso que nos ocupa sería salvación ganada por la aflicción sufrida. Es interesante ese razonamiento. Una nueva forma de salvación por las obras, muy camuflada, por cierto. Conclusión.
La enseñanza propuesta por teólogos de renombre de la Corporación Adventista actual, que sostiene que la purificación total de la mundanalidad de los 144,000 solo se dará después de que estos ya hayan sido sellados, o sea, durante el tiempo de las 7 postreras plagas, no solo no es doctrina adventista, sino que además es contraria a la fe adventista del séptimo día, puesto que socava, remueve, afecta y altera todo el cuerpo doctrinal escatológico de la misma. Permítanme explicar un poco más esto. Esta nueva teología afecta no solo nuestro concepto sobre los 144,000 sellados, sino nuestra relación personal con Dios y la afecta en forma directa. ¿Por qué? Muy sencillo. Si los 144,000 sellados conservan mundanalidad en sus caracteres, ¿qué se puede esperar de nosotros seres no sellados todavía? Pueden ver hacia dónde se encamina esa nueva teología. Su propósito real es vender la idea de que es imposible para el cristiano dejar de pecar antes de la segunda venida de Cristo. Pues si hay pecado en los sellados, lo más lógico es que con más razón va a haberlo y se va a mantener en nosotros hoy día, que no somos sellados con el sello escatológico todavía. Como puede verse, dicha teología tiene su origen en el originador del pecado, que según Elena G. de White fue quien originó la doctrina que enseña que para el cristiano es imposible dejar de pecar mientras viva en esta tierra. Fue él, Satanás, quien inventó que es imposible guardar la ley de Dios, y esa es la doctrina promovida y defendida por estos caballeros. Por tal razón, animamos a todo adventista fiel a desechar esa propuesta como una herejía de la fe adventista y a defender dicha fe tal y como siempre la hemos conocido, basada en las Sagradas Escrituras, donde claramente leemos: en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Cristo no está en él porque Cristo es la verdad. Animamos a todo adventista fiel a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, según Judas 3:b. Bendiciones, hasta la próxima.